Capítulo 8. El poder de los pactos y las promesas. En los capítulos anteriores vimos cómo Dios verdaderamente cumple lo que promete. Dios es fiel, Él cumple su palabra y hace reales sus promesas. Dios restaura vidas, parejas, familias y naciones, pero aún nos hace falta conocer e interiorizar otro de los fundamentos bíblicos importantes para lograr un matrimonio victorioso y estable: el poder inquebrantable de los pactos y las promesas. Dice la Biblia, en el libro de Jeremías, que Dios nos enseña cosas grandes y ocultas que desconocemos. Dios, en su infinita misericordia y verdad, lo ha hecho conmigo. Él me ha ministrado de manera especial sobre el poder de la palabra, el poder de las promesas, el poder de los votos y el poder de los pactos, razón por la cual quiero compartirlo contigo. El poder inquebrantable de los pactos y las promesas de Dios. El hombre ha elaborado un concepto equivocado de Dios. Tiene la idea de que Él es parecido al hombre, que como la Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, entonces Él también es a la imagen y similitud nuestra, y lo han representado con imágenes, lo cual es un gravísimo error y está prohibido por el mismo Dios en la Biblia. Para que no caigamos en tan deplorable error, ver Éxodo 20, 4, 5 y capítulo 23. El hombre fue hecho a semejanza de Dios, pero por obedecer al diablo y desobedecer al Creador, el hombre adquirió la imagen del diablo. Ver Juan 8, del 39 al 44. Pero solo quienes reciben a Jesucristo y creen en Él adquieren de nuevo la imagen y la paternidad de Dios. Ver Juan 1:12. Dios es ante todo omnipotente, omnisciente y omnipresente. Esto es que todo lo puede, todo lo sabe y está en todas partes. Nadie más en toda la creación tiene estos atributos, ni los ángeles ni los santos, ni las vírgenes ni los demonios tienen estas virtudes, solamente Dios. Los cónyuges olvidan que Dios está presente y conoce a plenitud aún lo que sucede en sus alcobas, por más secretas que éstas sean. Ver Segunda de Reyes 6:12. Dios todo lo ve, todo lo sabe, tanto que aún no salen las palabras de nuestra boca y Él ya lo sabe todo. Dios no solamente es el creador de todo el universo, Él también es quien sustenta todas las cosas. Él es el Dios del ayer, el de las grandes proezas que nos han contado nuestros antepasados, y es el Dios del futuro, tal como nos lo han enseñado. Pero Él también es el Dios del presente y sus ojos contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que buscan su nombre. Es tan evidente la presencia de Dios en la vida del hombre que conoce el número exacto de tus cabellos. Él los tiene contados. Ver Lucas 12:7. ¿Quieres tener una vida en pareja victoriosa? Tienes que entender esta verdad. Dios está presente en tu vida. Dios está presente en tu alcoba nupcial más de lo que tú puedes imaginar. Dios se pasea por tu casa. Dios conoce íntimamente a tu cónyuge y a tus hijos. Dios te ve permanentemente. Él no es un Dios lejano, Él es un Dios cercano y cada uno de los cónyuges es su templo, pues el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Ver 1 Corintios 3:16. Las personas solo tenemos un leve conocimiento de la grandeza y el poder de Dios, y por eso lo limitamos o lo vemos como un Dios lejano. La Biblia dice que nosotros tan solo conocemos los bordes de sus caminos. Él conoce todo aquello que está pasando contigo. Dios te está viendo en este mismo momento. Él te escucha permanentemente. Dios te está oyendo ahora mismo. Él conoce lo que hay dentro de tu corazón a cada instante. Si tú le pides que te hable y estás dispuesto a oírlo, Él te hablará. Él vio a Agar, la sierva de Abraham, cuando caminaba afligida por el desierto. Ver Génesis 16:7. Él vio y escuchó a María y a Aarón en su tienda, cuando murmuraban contra Moisés. Ver Números 12:1-2. Dios vio cómo Labán trataba de engañar a Jacob y no se lo permitió. Ver Génesis 31:7 y 12. Jesús conocía muy bien quién era Natanael y lo que podía esperar de él antes de que se lo presentaran. Ver Juan 1:47. Dios sabe todo lo que tú haces, como también lo que otros hacen contigo. Él lo conoce todo, por pequeños e insignificantes que parezcan los hechos, los dichos y las acciones. Él está mucho más presente en tu relación de pareja de lo que tú puedas pensar. El hombre se acostumbró a juzgar las circunstancias según los esquemas del ser humano, pero Dios, en su grandeza, poder y majestad, no nos juzga según nuestros modelos, sino de acuerdo con sus sabios criterios y, por supuesto, según su misericordia. Son tan poderosos, tan soberanos e irresistibles los pensamientos omnipotentes, omniscientes y omnipresentes del Creador, que cuando Él nos habla, lo toma como si estuviera jurando. Cuando declara algo para el hombre o para nuestro matrimonio, lo toma como si Él mismo, de manera personal y única, estuviera levantando su mano para jurar.
Cuando tú le haces promesas a una persona o le formulas un voto a un tercero, Dios lo toma como si lo estuvieras haciendo directamente con Él mismo. Este principio establecido por Él en las Sagradas Escrituras es muy importante. La gente no lo conoce y quienes lo conocen no están al corriente del valor y la trascendencia que tiene. No lo practican, por el contrario, lo incumplen y al no darle la importancia que tiene, seguramente van a cargar con las consecuencias de su quebrantamiento, como me sucedió a mí, hasta tanto no me reconcilié con Dios en Cristo Jesús. Si leemos el libro del Éxodo capítulo 6, número 14 y Ezequiel capítulo 20 y otros apartes, observamos que Dios dice en diferentes oportunidades, cuando les alcé mi mano y les juré, o dice también, les alcé mi mano jurando, o por la cual alcé mi mano jurando. Veamos uno de los casos. La Biblia dice, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo Jehová. Éxodo 6:8. Cuando vamos al pasaje bíblico al cual se refiere el suceso para comprobar el hecho de que Dios haya levantado su mano para jurarle a Abraham, Isaac o a Jacob, se ignora completamente el que Dios lo haya hecho, ni siquiera lo menciona. Esta es una tremenda enseñanza para entender con toda claridad que cuando Dios habla, Él levanta su mano. Cuando Dios habla, Él está jurando. Cuando Jesucristo habla en las Sagradas Escrituras, está levantando su mano, está jurando. Lo que Él dice es tan fuerte y poderoso que su palabra tiene absoluto y total cumplimiento. Su palabra no vuelve vacía, sino que va y cumple aquello para lo que la mandó. Lo que Dios dice en las Sagradas Escrituras acerca de los esposos, las esposas, los hijos y los hogares tiene absoluto cumplimiento, porque todo lo que Él dice es tan poderoso y certero, pues equivale a que Dios mismo está levantando su mano y jurando, lo cual significa que tu matrimonio, tu cónyuge, la relación de pareja con tu esposo o esposa, tus hijos, las interrelaciones con ellos y lo que ha dicho sobre tus finanzas se cumplirá de la manera como Dios lo dice en la Biblia. Deja de intervenir en lo que Dios está haciendo en tu pareja. Lo único que tienes que hacer es obedecer y poner por obra todo aquello que Él ha determinado en su palabra respecto a los esposos. Descansa en Dios y Él hará. Cuando Abimelec, rey de los filisteos, se llevó a Sara, esposa de Abraham, para hacerla su mujer, el patriarca no intervino en nada, solamente oró, pero Dios, quien todo lo ve y todo lo sabe, protegió la integridad de Sara e hizo que le fuera de vuelta junto con ovejas y vacas, siervos y siervas y 1000 siclos de plata. Ver Génesis 20. Lo que sucede es que muchas personas no comprenden que lo que Dios dice respecto a su cónyuge, ciertamente Él lo cumplirá. Como no entienden esta poderosísima realidad de Dios, entonces se afanan, desconfían de Él y buscan soluciones alternas, soluciones por fuera de su voluntad o escasamente dentro de la permisión de Dios, lo cual origina salidas a nuevos fracasos, nuevas decepciones, nuevas caídas, nuevos errores y vueltas adicionales por el desierto, sin que logren el acceso definitivo a la tierra prometida. Esto es a un matrimonio estable, victorioso y agradable, según el plan maravilloso del Creador para las familias. Es necesario, apreciado lector, comprender que Dios ha decretado para ti y para tu matrimonio innumerables bendiciones. Ha determinado para tu familia y para los tuyos gozo, paz, prosperidad, victoria, lo dice la Biblia, al tiempo que ha alzado su mano y jurado que cumplirá sus promesas, solo que para obtenerlas es necesaria la mediación de Jesús. La Biblia dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15:7. Si por algún motivo te es difícil permanecer en Él, permanecer en su palabra, solo te aconsejo que leas la Biblia y hables con Él. Dile con toda sinceridad lo que sientes y pídele que te enseñe a caminar con Él. Jesús está ahí, cerca de ti, más cerca de lo que tú mismo puedes creer. Dile que tú quieres que te enseñe a caminar con Él, pues yo estoy completamente seguro de que Él lo hará. Así lo hizo conmigo. Él vino a mi vida cuando lo invoqué, vino para quedarse y me llevó a la victoria. El poder de los pactos y las promesas entre los esposos. Otra de las grandes verdades que Dios me ha ministrado según Jeremías 33:3 y que ahora comparto contigo ha sido sobre el poder de los pactos y las promesas entre los cónyuges. Al escudriñar las Sagradas Escrituras al tiempo que buscaba la restauración de mi matrimonio, el Espíritu Santo me hizo entender que Dios toma los pactos y las promesas que hacemos entre marido y mujer como si los hiciéramos con Él mismo. Este principio debemos tenerlo muy presente. El olvido y desacato puede traernos resultados desastrosos como ocurrió conmigo, o como le sobrevino al pueblo de Israel cuando incumplió el pacto que hicieron con los Gabaonitas.
Ver 2 Samuel 21, 1, 2, o como aconteció con el rey Sedequías en referencia a las consecuencias amargas que tuvo que pasar cuando incumplió el pacto hecho con el rey de Babilonia. Ver Ezequiel 17, 16. El matrimonio es una institución sagrada, producto del corazón de Dios, y establecida para que dure toda la vida. Dios fue quien inventó, diseñó y reglamentó el matrimonio como un pacto entre un hombre y una mujer. Y cuando los contrayentes hacen este pacto, Dios lo asume como si nos estuviéramos comprometiendo con Él. Quienes se casan o están a punto de contraer matrimonio deben saber esta verdad. El matrimonio es un pacto que va mucho más allá que un contrato. El desconocimiento de esta verdad bíblica es lo que más problemas dolorosos origina a quien la quebranta. Según mi experiencia personal, me atrevo a decir que los problemas entre las parejas no son tan graves antes de que se rompa e incumpla el pacto. En realidad los problemas comienzan a agudizarse una vez que éste se quebranta y se infringen las promesas que lo motivaron. Esta es una verdad inmodificable, por cuanto es uno de los secretos para lograr una vida matrimonial próspera. Se trata de principios bíblicos que deben ser conocidos por las parejas y frente a los cuales no hay excusas para transgredirlos, en relación con el desconocimiento de los antecedentes, fingimiento en el momento de su celebración, incumplimiento de lo pactado por una de las partes o argumentando su caducidad o nulidad. Ver Josué 9, 4 al 19. En un contrato existen cláusulas que se deben llevar a cabo y usualmente si una de las partes incumple, la otra parte no está obligada a hacerlo, pero en un pacto no es así. En un pacto cada una de las partes debe dar cumplimiento a lo estipulado, así la otra parte no lo haga. Ver Ezequiel 16 del 59 al 63. El compromiso matrimonial es un pacto entre un hombre y una mujer, de acuerdo con lo escrito en la Biblia, ver Malaquías 2:14, Ezequiel 16:8 y Proverbios 2:17. Una de las consecuencias que las parejas desconocen sin que su ignorancia los exima del peso de la responsabilidad a causa de su incumplimiento es que Dios respalda y exige en igualdad de importancia el cumplimiento total de los pactos hechos con Él, como también de los que contraemos entre los esposos. Te insto a dar la batalla por tu matrimonio, y si tu pareja no quiere hacerlo, hazlo tú. Una de las estrategias del diablo es que rodea y ataca a una de las ciudades grandes del reino que desea conquistar y después va contra la capital. En otras ocasiones ataca de una vez la ciudad principal y cuando lo logra, hace lo mismo con las intermedias. De la misma manera hace con las familias. En oportunidades ataca primero al padre de familia y después va contra la esposa y los hijos. En otras ocasiones ataca primero a la esposa o a uno de los hijos y después va por los otros. En una oportunidad, Sennacherib puso sitio con todas sus fuerzas contra Laquis y después fue contra Jerusalén. Ver 2 de Crónicas 32:9. Mas Ezequías, rey de Jerusalén, clamó a Dios y él lo libró milagrosamente. Si el diablo ha puesto sitio contra tu esposo o contra tu esposa o uno de tus hijos, tienes que dar la batalla, una batalla de clamor a Dios, una batalla de oración, de humillación ante Dios, una batalla de obediencia, de sometimiento a Él. El Creador te dará una victoria sobrenatural y tendrás paz por todas partes, como lo hizo con Ezequías y también lo hizo conmigo. Veamos cómo Dios toma y asume los pactos entre los contrayentes. Pacto de Israel con los Gabaonitas. El pacto realizado entre el pueblo de Israel y los Gabaonitas fue hecho por fuera de la voluntad de Dios, por cuanto Él le había dicho a Josué que debía exterminar a todas estas tribus. Josué debió haberlos arrasado y no pactar con ellos, o al menos haber consultado a Dios si el pacto que se proponía hacer estaba o no conforme a su voluntad. Pero Josué se apresuró e hizo pacto con ellos sin la aprobación de Dios y en contra de su voluntad. Por otra parte, fue un pacto hecho con trampa. Los Gabaonitas les mintieron a los israelitas para lograr sus propósitos, porque ellos fingieron que venían de tierras muy lejanas. Esta tribu se valió de disfraces y un astuto plan, logrando engañar a Josué para que pactara con ellos y no los exterminara a cambio de ser empleados como leñadores y aguadores. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Josué 9:15. Pasados los años de Josué y luego del tiempo de los jueces, incluyendo a Otoniel, Débora, Barak, Gedeón y Sansón, entre otros, y una vez cumplido el tiempo del profeta Samuel en la época del rey Saúl, los israelitas atacaron y mataron a muchos de los Gabaonitas y a otros los pusieron en huida, incumpliendo de esta manera el pacto hecho con ellos muchos años antes.
trayendo como consecuencia una gran sequía sobre la nación. La Biblia dice: Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: Es por causa de Saúl, y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Segunda de Samuel 21:1. Esto puede parecer sorprendente para quienes ignoran cómo operan los pensamientos de Dios. Habían transcurrido muchos años desde los tiempos de Josué y existido 5 generaciones desde entonces. Había sido un pacto con manifiestas incongruencias, un tratado realizado en contraposición a lo que Dios había determinado para esas tribus, un convenio mediante el cual se hacía una alianza sin consultar a Dios, un tratado hecho con engaño. No obstante, aunque había sido un pacto realizado entre los hombres, Dios lo hizo respetar. Una vez contraído matrimonio, el hombre y la mujer son una unidad hasta que la muerte los separe. Después de que hacemos pacto matrimonial y formulamos promesas, ese pacto y esas promesas son inalienables, para siempre, inmodificables. No puedes cambiarlas tú y no puede cambiarlas tu pareja. Es tan grande y poderoso el pacto realizado entre los cónyuges que no admite ninguna disculpa o razón para romperlo, ni el que se haya hecho por fuera de la voluntad de Dios, ni el que se haya hecho con engaño, ni tampoco el que se haya hecho hace ya mucho tiempo. El matrimonio es un pacto hecho en la presencia de Dios. El matrimonio es un pacto hecho ante la presencia de Dios por un hombre y una mujer. Mediante el matrimonio prometemos amarnos, honrarnos, cuidarnos, obedecernos, respetarnos, etc. También nos comprometemos a convivir según ciertos términos que usamos como en las buenas o en las malas, en la riqueza o en la pobreza. Y de igual manera, también declaramos que la duración será hasta que la muerte nos separe. Porque el Señor ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, a la cual has traicionado a pesar de ser ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Malaquías 2:14. Por otra parte, también nos damos nuestros cuerpos el uno al otro. Ver 1 Corintios 7:4. Si las parejas no conocen y no respetan el pacto matrimonial y las promesas hechas, seguramente surgirán problemas muy serios dentro de su vida de pareja y ciertamente vendrán dificultades aún mayores si llegaran a quebrantar el pacto en su totalidad. El pacto matrimonial no admite el divorcio. El Señor ordena a quienes contraen matrimonio que no sean infieles, que guarden el pacto y no traicionen al cónyuge con quien se hayan casado, porque Dios aborrece el divorcio. La Biblia dice: Porque yo aborrezco el divorcio, ha dicho el Señor Dios de Israel. Malaquías 2:15 al 16. El pacto matrimonial debe ser cumplido, pasen los años que pasen, así se haya hecho en contra de la voluntad de Dios, o si permitiste que te engañaran con fingimientos por no consultar a Dios. Debes cumplirlo, de lo contrario vendrán consecuencias adversas, así como le sucedió a Israel por el incumplimiento al pacto realizado con los Gabaonitas. Cuando le preguntaron a Jesús sobre el divorcio, él dijo que Moisés lo había establecido por la dureza del corazón del hombre, pero que al principio no había sido así. Veamos. Él les dijo: Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada adultera. Mateo 19:8-9. Quienes decidimos casarnos debemos entender que el poder omnipresente, omnipotente y omnisciente de Dios está presente en nuestra relación de pareja. Si un día hiciste un pacto matrimonial, estás obligado a cumplirlo. Si un día estableciste una relación marital y le hiciste promesas a tu cónyuge, tienes que cumplirlas, por cuanto ese pacto y esas promesas las percibe Dios tan ciertas y firmes que las asume como si las hubiéramos hecho con su mismo santísimo ser. El rompimiento del pacto tiene consecuencias funestas. El rompimiento del pacto tiene consecuencias desastrosas, pues quienes incumplieron el pacto tuvieron que pagar con su vida. El rey Saúl rompió el pacto y como consecuencia 7 de sus hijos y nietos tuvieron que morir ahorcados. Sedequías quebrantó el pacto y como resultado tuvo que presenciar el degollamiento de sus hijos. Posteriormente le sacaron los ojos y luego fue llevado como prisionero con cadenas a Babilonia. El pacto marital ante Dios no admite disolución. El divorcio es una fórmula de escape creada por el hombre que nunca estaba en el corazón de Dios. Lo que sucede es que el hombre no ha querido entenderlo, así como el pueblo de Israel no quería intuirlo. Dios lo declara en su palabra. Veamos.
Di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén, y tomó a tu rey y a sus príncipes, y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de la descendencia real, e hizo pacto con él. Ezequiel 17, 12, 13. El pacto del que aquí se habla había sido realizado entre el rey de Babilonia y el rey de Judá. Fue un pacto en el cual el rey Sedequías se comprometía a ser vasallo del rey Nabucodonosor. Con el paso del tiempo el rey vasallo se rebeló contra el rey de Babilonia y Dios asumió como si Sedequías se hubiera rebelado y hubiese incumplido el pacto contra el mismo Dios y decretó las gravísimas y dolorosas consecuencias ya descritas. Te invito a prestar especial atención al hecho de que Sedequías era descendiente de David y reinaba desde Jerusalén, la ciudad de Dios, mientras que el rey Nabucodonosor era un rey extraño, un invasor, un impío, pero hubo un pacto entre ellos, el cual Dios respaldó. Te invito a parar de leer por un momento, especialmente si aún estás soltero o soltera, y a reflexionar sobre la necesidad de pedir la guía del Espíritu Santo antes de contraer matrimonio, por cuanto una vez realizado, Dios no admite el divorcio. Es más, observa la manera como Dios se refiere al incumplimiento. Lo hace usando un lenguaje puramente personal. Él lo tomó como un pacto quebrantado ante él mismo, cuando dice, el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado. Veamos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo, que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado, lo traeré sobre su misma cabeza. Extenderé sobre él mi red, y será preso en mi lazo, y lo haré venir a Babilonia, y allí entraré en juicio con él, por su prevaricación con que contra mí se ha rebelado. Ezequiel 17, 19, 20. Es definitiva y absolutamente necesario que las parejas entiendan este principio fundamental. El pacto que realizamos con nuestro cónyuge, Dios lo toma como hecho con él, y el incumplimiento es como haberlo incumplido al mismo creador y sustentador del universo. De forma adicional, considero oportuno resaltar cómo con alguna frecuencia se encuentran casos de personas que se han separado de su cónyuge y ahora están casados o viven con otra persona. Desafortunadamente la gente por no saber estas verdades bíblicas se separa, pero luego de un encuentro personal con Jesús y de que el Espíritu Santo les revela este conocimiento, quieren volver a su cónyuge. Sin embargo, éste ya se ha casado y hasta tiene hijos con otra persona. Para estos casos, la Biblia nos enseña que cada uno continúe en el estado en el que lo llamó Dios, lo cual significa que no es sabio para esas situaciones volver a buscar la pareja anterior. Lo apropiado en casos como estos es conservar el estado matrimonial con la persona con la cual está en el momento de su conversión. La palabra nos dice, cada uno en el estado en el que fue llamado, en él se quede. Primera de Corintios 7:20.